Hola Laira, Hola, profe, buenas tardes. muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también. Me alegro. ¿Pudiste trabajar con el ejercicio de petróleo? Sí, bueno, lo leí y lo analicé un poco, pero me confundí porque siento que me dan muchos datos que no sé dónde ubicar. ¿Cómo usarlo? Ok, está bien. Por ejemplo, tuve al principio, leyéndolo, pensé que los 250 millones eran el flujo de caja, pero después me di cuenta de que ahí decía que era una inversión anual de 250. Ajá, Entonces, las inversiones se restan. O sea, eso sería negativo. Pero no supe dónde poner los demás datos. ok, está bien. Ojalá participe más gente en la reunión de hoy y además de eso, digan algo. Tú has llevado el peso de una buena parte de las reuniones. Oye, te lo agradezco mucho. No se Pero preocupe, profe. esto debería ser el común, deberían ser, oye, que a ti no te dejaran hablar, pues, pero, pero no veo que nadie quiera intervenir. No, y no sé tampoco si están pendientes de la reunión o no, pero Ajá, ya eso es responsabilidad de cada quien. por supuesto que sí. Vi que también enviaron, tu grupo envió el avance. Sí, ¿lo leyó? No, hasta ahorita no, lo he estado ordenando, creando los grupos, introduciéndolos en una planilla que yo tengo. Vamos a ver si en la clase del lunes hacemos algún comentario. Yo puedo hacerle algún comentario. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Hola Fernando, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido Anthony.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mire, ya son las 2:05, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. ¿De acuerdo? Presumo que va a ser relativamente breve por el número de participantes, vamos a llamarlo así. Yo tenía pensado hoy dedicarme a revisar los ejercicios que tienen que ver con la empresa de bicicleta y luego entrar al ejercicio que llamamos ejercicio de petróleo. Lo que le agradezco a los participantes, a los asistentes, les agradezco que participen, ¿de acuerdo? O sea, no le dejemos a un solo alumno o no le dejemos al profesor toda la carga de la clase. Deberíamos participar, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a tratar de compartir pantalla. Con respecto a los ejercicios que tienen que ver con la empresa Cebucam. ¿Alguna dificultad, alguna duda, algo que no haya quedado claro, alguna explicación que faltó? ¿Todos dominan los ejercicios? Sí, profe. Fernando. Todavía no los he hecho, profe. ¿Cómo dice? Todavía no los he hecho, profesor. Todavía no lo has hecho. Ok, pero ¿entendiste la explicación de lo que vimos en la clase del lunes? Sí, no está tan difícil, es cuestión de práctica. Sin embargo, tengo que volver a repetir el contenido pues, para terminar de profundizar en ello. Ok. Anthony. Profe, yo todavía no los he hecho, pero también los entendí. No lo has hecho, ok. Bueno, entonces tienen esa tarea pendiente. El lunes yo comienzo con otra unidad, ok. Tenemos nuestro examen el miércoles, comienzo con una unidad el lunes. Puedo reservar, por supuesto, una de las sesiones de clase del lunes a atender cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga con respecto a los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes, para que lo sepan. Eso con respecto a los ejercicios de la empresa Cebucam. Con respecto a la empresa de la industria petrolera, la que llamamos el ejercicio llamado petróleo. Lo leyeron, lo trabajaron, ¿qué dificultad tenemos? Voy a cambiarme de pantalla, ¿no? Así, mientras ustedes piensan un momento. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe, la del caso petróleo. Ok. Repetimos, exponemos nuevamente el problema. ¿De acuerdo? Ok. Nuestros antecedentes. Mire, allá en el año 1998 o hasta el año 1988, este país producía 3,5 millones de barriles. De aquel entonces a esta parte, ha venido cayendo la producción. Primero cayó 1 millón de barriles, después el otro millón, y hoy estamos produciendo 0,5 millón de barriles. Y el gobierno le dice a la nación, ya vamos a
volvernos a posicionar con los 3,5 de barriles. Este año vamos a producir 2 millones. Y eso no es así. Para producir 100.000 barriles, para incrementar la producción en 100.000 barriles, eso no se logra de la noche a la mañana. Y 2 millones o 3 millones, muchísimo menos. Es necesario que pase el tiempo. Las inversiones tienen que madurar. Lo que invertimos hoy se va a llevar 4 o 5 años. Hacemos una inversión hoy y eso se va a llevar 4 a 5 años para que la inversión dé resultados. ¿Ok? Entonces, Venezuela tiene delante de sí un gran problema en materia de producción petrolera. La Venezuela que ustedes a lo mejor no la conocieron, pero la Venezuela del siglo pasado con la economía petrolera, esa no vuelve. Esos 3,5 millones de barriles, muy difícil que regresen. Y si regresan, van a regresar por muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya el mundo no quiere petróleo. El mundo quiere una energía limpia. El mundo quiere que los vehículos funcionen con electricidad. Y quieren una electricidad que se produzca no con petróleo, ni con carbón, ni con gas natural. Quieren que se produzca de la manera menos contaminante, de la manera más amigable con el ambiente. ¿De acuerdo? Esa Venezuela no regresa. Ok, eso por una parte. Por la otra, los precios del petróleo. Si estamos en esa situación a nivel mundial, donde a Arabia Saudita le debe quedar una gran cantidad de petróleo, en el Mar del Norte debe quedar allá en Gran Bretaña, Noruega, deben tener una gran cantidad de petróleo. Los Estados Unidos todavía tienen una buena cantidad de petróleo. Los precios del petróleo no van a estar tan buenos como, mira, como lo que tenemos ahorita. Ahorita hay unos precios del petróleo que están por encima de 80. Pero allá en el año 2008 los precios del petróleo llegaron a $150. Ese escenario va a ser muy difícil que lo veamos nuevamente. El petróleo va a ser abundante y la demanda de petróleo, por lo que estamos diciendo, debe venir cayendo. Entonces, ¿qué proponemos? O sea, ¿qué es lo que pudiera haber? Un proyecto, ¿no? Así, para producir dentro de o sea, de aquí a los 20, 30 años, proyectos que extraigan petróleo del subsuelo venezolano, pero que tengan un horizonte no tan amplio como 80 años, ni 60 años, un horizonte relativamente pequeño. ¿Ok? Adicionalmente, hay que agregar que el petróleo venezolano no es el mejor. El petróleo venezolano que se encuentra, el más abundante, cuesta mucho sacarlo del subsuelo. Es altamente viscoso. ¿Ok? Eso significa que usted tiene un vaso lleno de petróleo, de ahí de la faja, lo voltea y no se derrama una gota. Para extraerlo es necesario mezclarlo con otros químicos, mezclarlos con un petróleo más liviano para que ese petróleo pueda ascender a la superficie. Es necesario trabajarlo mucho y además de eso, este petróleo tiene muchas impurezas. Impurezas que es necesario extraerla para que pueda ser consumido en las refinerías preparadas para procesar nuestro petróleo. Entonces, tenemos esta situación, estamos produciendo 500.000 de barriles, ¿no así? Y el Estado necesita del petróleo para su presupuesto, ¿ok? Fundamentalmente el presupuesto, como ustedes conocen, es el presupuesto venezolano. Fundamentalmente se nutría del petróleo. El 80, el 90% de los ingresos provenían del petróleo. Y los impuestos proveían el 10, el 15, el 20%. Si desaparece el petróleo, hay que incrementar, si queremos restablecer el nivel de gasto que tenía el Ejecutivo, tenemos que, si desapareció el 80 y se quedó en 10, es necesario sustituirlo por otra cosa. O si no, tenemos que apretarnos el cinturón. Y apretar el cinturón significa que
el Estado no puede ser de la dimensión que el Estado tiene en este siglo. ¿Okay? Un Estado grandísimo, propietario de 1000 empresas, eso no puede ser propietario de, o sea, una alta cantidad de ministerios, una alta cantidad, o sea, unos elevados costos de funcionamiento, donde cada uno de los ministros tiene una gran cantidad de señores que lo acompañan para protegerle su vida. ¿No es cierto? Eso no puede ser. Entonces, estamos delante de un problema. Es necesario producir petróleo, es necesario atraer a alguna compañía extranjera para que venga a Venezuela y nos acompañe a producir petróleo. ¿Qué le ofrecemos? Allá en el año 1975 le decíamos a la compañía petrolera, que eran compañías petroleras extranjeras, la Shell, la Creole, era la Standard Oil y era la Shell, las que estaban atrás de nuestra producción. Ellos se llevaban el 50% del resultado y nosotros nos llevábamos el 50%. O sea, compartíamos algo así como el 50% o algo más para nosotros, por arriba del 50%. Y todo el mundo estaba relativamente feliz. Hoy, a lo mejor no van a querer venir a este país estas compañías extranjeras. Le vamos a pedir que nos sigan dejando el 50%. Veamos a ver qué, hasta dónde el ejercicio, lo que promete, el ejercicio lo que busca es ver qué podemos hacer, cuáles son los límites. Podemos pedirle a la compañía extranjera que nos deje aquí el 50%. ¿Okay? Vamos a ver de qué se trata el ejercicio. Supuesto, datos que vamos a emplear para nuestro ejercicio. Primero, vamos a tratar de desarrollar un campo petrolero allá en el estado Apure, Faja del Orinoco. Los campos petroleros del lago de Maracaibo, del estado Monaga, del estado Anzoátegui, donde había petróleo liviano y petróleo mediano, un petróleo demandado por el mercado, ya esos campos prácticamente se agotaron. No tienen la misma productividad que tenían en aquel entonces. ¿Okay? Entonces, ¿se puede sacar petróleo de ahí? Sí, se puede sacar petróleo de ahí, pero ¿a qué costo? No sé. Pero entonces, planteémonos que vamos a sacar petróleo de allá de la Faja, del estado Apure, el campo Capanaparo, un campo inventado. ¿Ok? Ese campo, de acuerdo con la información que se tiene, unos estudios realizados ya, datos supuestos, por supuesto, puede producir hasta 50.000 barriles por día. 50.000 barriles de petróleo por día, que es la 10ª parte de lo que están produciendo hoy. Un campo va a producir la 10ª parte de lo que está produciendo hoy. Ok, esa es la capacidad. En el ejercicio que tenemos acá, estamos planteando no utilizar la totalidad de la capacidad. Estamos pensando utilizar 40.000. Producir 40.000 en lugar de los 50.000. Todavía nos queda ese margen de 10.000 barriles. ¿No es cierto? Ok. Pero cuando decimos que puede producir 50.000 barriles, él los puede producir. Está comprobado que vamos a dar partir de ese supuesto. No está en riesgo el no llegar. Es factible producir los 50.000 barriles. ¿De acuerdo? También conocemos que los estudios esos que se hicieron para ver qué había en el campo y determinar esa capacidad, ahí se gastaron $800.000. El Estado venezolano gastó $800.000. ¿Ok? Ya los pagó. ¿Ok? Eso está. Se puede producir 50.000 barriles diarios y en los estudios para eso ya se pagaron. Es necesario desarrollar unas instalaciones en ese campo petrolero. ¿Ok? Se llaman los balancines. Eso que ustedes ven que es típico en un paisaje petrolero. Eso permite extraer petróleo. Ese movimiento de una máquina que está
al lado en el pozo. Porque ahí se necesita, para desarrollar un campo, se necesita una gran cantidad de balancines. ¿Con cuántos pozos se van a producir 50.000? X número de pozos, no sé. Con 10 pozos, hay que explotar 10 pozos, 20 pozos, no sé cuánto. Pero vamos a suponer que no nos interesa el número. Lo que sí nos interesa es que es necesario instalar los balancines para extraer el petróleo. Es necesario instalar tanques que reciban ese petróleo que se está extrayendo del subsuelo. Es necesario una tubería que permita comunicar el campo con un centro de exportación, pongamos por caso. Mira, lo que le quede más cerca, en el río Orinoco, en el mismo río Apure, o en el occidente del país, para allá al sur del lago de Maracaibo, no sé dónde. Pero vamos a tratar de, o sea, lo que está, esos 1.000 millones nos van a permitir comunicarnos desde aquí, desde el pozo, desde los pozos hasta el puerto de embarque. Eso está incluido ahí. No se requiere $1 más para esas inversiones, para que el petróleo pueda salir. Pero eso son inversiones. Todavía nos falta cosas. Con respecto a esos 1.000 millones, vamos a decir, ¿se acuerdan del proyecto que vimos en clase? Vamos a decir, nuestro ejemplo de proyecto de inversión que tenía 3 años de inversiones y 20 años de operación. Aquí tenemos lo mismo. Vamos a tener 4 años de inversión. Los 1.000 millones se van a invertir en 4 años, a razón de 250 millones de dólares por año. Entonces vamos a tener, ya teníamos el año -3, -2, -1. Aquí vamos a tener el año -4, -3, -2, -1. Y nosotros vamos a tener necesidad, si vamos a hacer si vamos a preguntar cuál es el valor presente neto, tenemos eso que llevarlo al futuro. O sea, si lo tenemos, hoy invertimos, hoy es el año -4, invertimos 250. Y en el año -3, en el año -0, en el año 0, ¿cuánto tenemos acumulado de las inversiones actualizadas? Porque tenemos que actualizarla, porque no, como ustedes saben, no todos los dólares invertidos en distintos momentos tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, las inversiones, 1.000 millones, y la vamos a repartir en 4 años. Y vamos a tratar de medir los resultados de este proyecto en el año 0. Año 0 en el cual arrancan las operaciones del proyecto. ¿De acuerdo? Ok. ¿A cómo vamos a vender el barril de petróleo? Bueno, fíjense esto. En el año 1973, los precios del petróleo estaban a $2. Un barril de petróleo se vendía en el mercado internacional a $2. Eso fue hasta el año 1973. A partir del año 1973 se vende a $14. Y de ahí en adelante el precio comienza a oscilar, pero nunca bajó a $2 otra vez. De 14 bajó a 8. En el año 1998 los precios estaban alrededor de $8. Y en el año 2007 y en el año 2008 los precios están por encima de $100. En el año 2008 está en $150. Fíjense la diferencia que hay en precio de acuerdo con el mercado internacional. Hoy está alrededor de los $80. Pero ¿quién está vendiendo $80? El petróleo número 1, petróleo del Mar del Norte. El petróleo que sale del lago del Golfo de México. ¿Así? Sale también a $80. Y el petróleo que vende Arabia Saudita, que prácticamente es una gasolina, también se está vendiendo por encima de los $80. El petróleo venezolano, que tiene esas características tan poco agradables, mira, vamos a suponer que se está vendiendo a un precio que está por debajo de eso. ¿Es cierto? Aquí estamos asumiendo para este proyecto, para este trabajo, estamos asumiendo $45. ¿Ok? Cada barril de petróleo lo vendemos en $45. ¿Cuánto nos cuesta? Después, las inversiones ya están hechas. Mejor dicho, ya están hechas, no.
Ya están consideradas con los 1.000 millones de dólares. ¿Qué más se requiere? Para sacar un barril de petróleo, para vender un barril de petróleo en 45, es necesario gastarle $10 más. ¿En qué? Bueno, en ese transporte desde el pozo, desde el campo hasta el puerto de embarque. Lo administrativo, la vigilancia. Supongamos que son $10. ¿Es mucho o es poco? No sé. Pero mira, estamos en $10. ¿Ok? Supongamos que fuera así. Supongamos que fueran $10 que se van a gastar por cada barril. Entonces, esos son los $10 de costo de operación. $10. ¿Qué más? Hablamos de la participación fiscal que fue superior al 50%. Establezcamos ahorita, para iniciar nuestro ejercicio, establezcamos que el país va a decirle, señores de compañía petrolera, ustedes me dan a mí el 40 y ustedes se quedan con el 60 de resultado. O sea, esa es la posición inicial para negociar. No podemos exigir menos de eso, porque si no, estaríamos entregando las ganancias, piensa el gobernante. Estamos entregando la riqueza del país, la estamos entregando, la estamos regalando, si es por debajo del 40. Supongamos, pues, el 40 a lo mejor está cuestionado, pero por debajo del 40 está más cuestionado todavía. Supongamos que fuera así. ¿Ok? Entonces, el Estado dice, entre impuestos sobre la renta, la regalía petrolera por el petróleo ese que está en el subsuelo, que ese no se compara, esa regalía es regalía, eso es mío, ese es petróleo mío. 40%. Por los estudios que realicé, 40%. Y la otra cuestión, el otro supuesto. ¿Cuánto está la compañía petrolera? ¿Qué va a hacer? La compañía petrolera va a traer $1.000 millones de dólares. ¿De dónde lo va a sacar? Del banco. O la compañía, es posible que lo saque del banco. Pero, ¿por qué lo tiene disponible? La compañía petrolera lo tiene disponible porque tiene delante de sí, a lo mejor, varios proyectos. Y dice la compañía petrolera, ¿dónde invierto? Y entonces dice, en aquel negocio, en aquel otro país, ¿no así? Yo tengo una cierta rentabilidad. Supongamos que esa rentabilidad fuera del 25%. La rentabilidad, el mejor de sus proyectos, lo que llamamos el costo de oportunidad. Allá le va a rendir el 25%. En el país X, en el África, en Asia, o en mismo Europa, o en Rusia. Le rinde el 25% sobre su inversión. Si va a traer el dinero para acá, no va a exigir menos del 25%. ¿De acuerdo? Pero Venezuela, aún con un cambio, vamos a llamarlo, un cambio de gobierno, aún con un cambio de gobierno, sigue siendo un país que no tiene, donde el inversionista no tiene el 100% de la confianza. Él dice, es un país muy riesgoso. O sea, yo no estoy invirtiendo en Estados Unidos, estoy invirtiendo en un país del tercer mundo llamado Venezuela. Y entonces, yo me debería ganar 25% en aquel país, en aquel otro país. Si invierto en Venezuela, yo tengo que, por ese riesgo, es una cuestión subjetiva del profesor, por ese riesgo, yo voy a cobrar 5% más. Entonces, yo no puedo descontar, utilizar como tasa de descuento una tasa inferior al 30%. El 25% de mi costo de oportunidad. Y al 5% lo meto como riesgo. Y digo, es 30 la tasa de descuento. ¿De acuerdo? Y entonces voy a tratar de hacer mis cálculos con el 30%. Voy a actualizar mis valores con el 30%. Y estos valores son los valores iniciales. ¿De acuerdo? Ok, entonces
les dejo aquí, cierro mi primera media hora acá. Preparen sus preguntas. ¿Qué necesitan ustedes para desarrollar este proyecto? Para comenzar a trabajar en este proyecto. Cierro la sesión y me voy para mi segunda media hora.